cine. Adrián Ortiz es consultor y programador de salas de cine. Hola, Adrián. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me gusta estar con usted y con su audiencia. Bueno, ¿vos confirmás el fenómeno de que cada vez más películas van dobladas? Sin ningún lugar a dudas, y lo puedo confirmar con conocimiento vasto, porque básicamente tengo la suerte y el privilegio de programar más de 200 salas de cine hace 20 años en todo el territorio. Y bueno, un poco como tomaron de referencia en la nota, hay una cuestión de más de demanda que de oferta, que ahí Claro. está la cuestión, ¿no? Es decir, la gente está pidiendo más castellano. El tema es por qué, creo que es el motivo de la nota, y ahí es donde por ahí les puedo compartir 3 columnas que creo que son principales a la audiencia de los motivos del castellano sobre el subtitulado, ¿no? A ver. Dale. Para mí hay 3, como súper 3 ejes importantes, que es un poco lo que charlamos en la nota ahí de Javi en Clarín, que para mí primero lo que le decía a Javier, hay una cuestión de herencia, ¿no? Una herencia silenciosa que no sé, en ninguna nota había salido, salió en esta primera, que tiene que ver con esta cuestión de las generaciones nuevas versus las generaciones antiguas. Es importante destacar que el subtitulado tiene un universo de consumo en personas de más de 35 años para arriba. Y no es casualidad esto, tiene que ver con la generación que se crió leyendo mucho más, con mucho más cine europeo y cine francés en Argentina, que en esa época todavía era la capital del cine europeo en toda Latinoamérica, donde más se consumía cine europeo, donde se leía mucho más, donde era la capital de la cultura de Latinoamérica. Y después de ahí, de alguna manera, no se degradó la cultura, pero sí se degradaron las formas en que se consume la cultura. Y entre esto empezó con el VHS de una manera, porque el VHS no tenía la opción que tenemos hoy en algún reproductor, Claro. de pasar de castellano en subtitulado, y luego se enfatizó muy fuerte con los canales abiertos, que no te daban opción, siempre las películas las veíamos en castellano, y el cable, ¿no? Que empezó a democratizar el castellano en los últimos 20 y pico de años. Entonces, no es una casualidad, es una cuestión generacional, y una generación que fue adoptando el castellano o el doblado de una manera nativa, natural, como los más 35-40 teníamos de manera nativa y natural el subtitulado como una forma de entendernos con la obra. Así que ese es un punto súper importante que por ahí no se había abordado y fue uno de los motivos por qué hoy el castellano, esa gente que va al cine de hoy de 30 y 40, que son esos que eran jovencitos o niños, quieren el castellano. Número 2, un poco que le tiré el disparador a Clarín, era que lo vi en un documental, justamente en una plataforma muy conocida y que la recomiendo al aire, se llama El dilema de las redes sociales. En el dilema de las redes sociales se habla justamente de la degradación cognitiva. Y esto no es casualidad. Desde hace 10 años para acá hay muchísimos problemas de falta de atención y el castellano facilita este tema de que la gente quiera sentarse sin tener ese consumo de energía cognitivo que está comprobado por neurocientíficos que genera la Tener que atención en el leer. subtitulado. Exacto. Y esto pasa en general. Hoy los jóvenes leen mucho menos que los jóvenes de antes y tiene que ver justamente con esto, con esta degradación cognitiva que tanto con oxitocina y con dopamina tenemos en el celular y que después nos cuesta mucho poner foco en el cine o en cualquier cosa. Ese es el segundo motivo, un motivo neurológico que ya lo explicó hoy ese profesional muy, muy, muy profundamente. Y el tercero tiene que ver justamente con el resultado de esto. Los programadores, que son las personas que deciden en cada una de estas cadenas si la película va a ir en castellano o en subtitulado, como bien usaron el ejemplo de Michael, eligen mayoritariamente castellano porque la demanda en una función, en una sala castellano y en una sala subtitulada, generalmente es 8-1, 8-2. Es decir, en una sala de 200 personas puede haber 160 personas y en la otra puede haber en la subtitulada 20. Mira. Entonces en el negocio se termina eligiendo por un tema de performance y cantidad de espectadores el castellano. Lo cual lo único que hace es reforzar que cada vez se lea menos en el cine, porque la oferta cada vez te va a tocar. Cuando vos vas a sacar una entrada, ya estadísticamente es más probable que te toque una que esté doblada al español. O sea, en realidad Correcto. lo que hay es que se lee menos, básicamente, que hay menor capacidad cognitiva,
menor atención, las redes sociales nos hacen concentrarnos menos y la gente, voy a decir, no lo digas, vos lo digo yo, hay un embrutecimiento. Vamos a decirlo. Okay. Acá el amigo Víctor Gareli, que nos está escuchando, dice, por ejemplo, en España es por ley el subtitulado, para preservar el español, generar trabajo local. Y mirá lo que nos agrega acá Víctor. Es una ley de Franco del año 82. Pero bueno, eso es una industria. Pero esa para proteger la industria. Exacto, porque ahí hay una tradición actoral muy. Por ejemplo, cuando la gente veía una película de Clint Eastwood, eso lo contó Alex de la Iglesia, que hizo un trabajo al respecto en la película 800 balas, que tiene un personaje que personifica a Clint Eastwood, y lo hizo doblar por el mismo doblajista histórico español, porque te dice, acá hay una traducción, eso me lo contaba Alex de la Iglesia en una entrevista, acá hay una tradición por España muy fuerte del doblajismo, y está por eso, porque es como una industria paralela. Adrián, Nacho, un gustazo. No sé si capaz vos te acordás, yo tengo 44 años, sí. Capaz somos de la misma generación. Cuando vos ibas a alquilar una película, ¿te daban la posibilidad del doblaje o del subtitulado o la película era una sola? No me acuerdo. Somos de la misma generación, somos más 40, tengo 47 y yo recuerdo en la época del VHS que fue wow y que fue justamente uno de los talones tan fuertes del cine. El cine casi desapareció en Argentina cuando apareció el VHS, fue uno de los talones de Aquiles, es el cable y la piratería, pero sí recuerdo que la gran mayoría de películas, por lo menos de lo que yo consumía, venía en castellano. No, señor. No, señor. Perdón que cortemos con tanta dulzura. Era subtitulado, el VHS era un formato espantoso que temblaba todo, que vos tenías que tocar la ruedita del tracking. ¿Te acordás que estaba atrás? Que decís, y la letra era en amarilla, en amarillo, que temblaba todo, que vos decís, estoy viendo bien, y temblaba toda pero estaba todo subtitulado. No había cultura, porque yo te voy a decir, Adrián, estamos con Adrián Ortiz, que es programador de 200 salas de cine, o sea, sabe mucho más que todos nosotros, pero uno se anima a decir cualquier cosa. Pero lo que te puedo decir es que era grasa una película. Vos veías Terminator, querido, vos veías Terminator, verías Rocky, verías lo que quieras, doblado al español, y la arruinaban la película. No se podía ver y nadie la quería ver sin la voz original. Ahora sí te escucho, Adrián. Perfecto. Dicho eso, como bien estaba diciendo antes que me dijeras el warning, el producto que yo consumía, que era un producto de niño y adolescente, era un producto que venía, sí, por supuesto, doblado. Claro. Sí, el resto de las películas del universo sí venía subtitulado. Rambo, los Terminator, los Aliens y todas estas películas, los Indiana Jones, todo lo que vimos en ese periodo para ir un poco más adulto, venía subtitulado. Pero sí también me diste el disparador de algo muy interesante que no lo toqué en la nota y que creo que vamos a estar de acuerdo todos. Es muy importante destacar que, como bien dieron el ejemplo de España, que tenía por fomento, claro, por ley de fomento y por ley de industria, que se tenían que doblar, si no se estrenaban las películas, y eso no ocurrió, gracias a Dios, en otros países, no por la parte de industria, sino para tratar de tener la obra lo más fidedigna posible, es que de los últimos años, te diría yo, las últimas décadas para acá, el doblaje de las grandes producciones de Hollywood ha mejorado exponencialmente, pero exponencialmente, indistintamente que nos pueda gustar o que lo podamos elegir y prefiramos las películas en subtitulado. Hay que sí ser muy claro, no sé, podemos agarrar una película, no sé, Avengers Endgame, tiene unas voces y unos doblajes increíbles. Películas de gran calibre tienen voces que vos las escuchás y son muy interesantes. Claro. Entonces, eso no lo toqué en la nota y me lo tiraste con este disparador, porque la realidad es que también, como decimos una cosa, hay que decir la otra. Bueno, los doblajes han ido mejorado mucho, ¿no? Eso es un punto que la verdad que uno no consideró, que es verdad que antes eran muy malos, muy precarios, y ahora hay una sofisticación del doblaje que no te da la sensación de pérdida del original. Última de Pablo. Y una última, Adrián, y no sé cuánto tenés vos de acercamiento ahí, pero está el crecimiento, es verdad también, ¿no?, de la industria del doblaje en Argentina. De hecho, a partir también de las plataformas, que todo va doblado, y a partir del 2004, con Los Increíbles de Pixar, el tema de incluir no necesariamente doblajistas profesionales, claro, sino Matías Martín estuvo poniéndole voz en esa película, y a partir de varias a varias películas así de animación de Disney se les ponen voces de personajes reconocidos, como sucede en los Estados Unidos.
Sí, correcto. Yo no estoy mucho en la área de producción y este ejemplo que diste es muy bueno porque la realidad es que no hubo muchas producciones que tuvieran un doblaje local. Fue una maravillosa estrategia de Disney, justamente copiando lo que bien decís que hace también Hollywood, ¿no? Claro. Tomar los referentes locales que por ahí están muy fuertes en un prime time de radio, o un cantante o un artista que tiene una gran comunidad de seguidores y que por ahí van con el perfil en este caso, del perfil del sujeto de la película, Claro, ¿no? sí, Del del héroe, del personaje de la villano, ¿no? película, claro. Del personaje de la película, con lo cual no fue lamentablemente en continuidad, se ha hecho en varias películas blockbuster de Disney, pero no fue gran cantidad, y eso no lo continuó ni DreamWorks, ni Illumination, ni ninguna de las grandes casas de animación. Bien. Pero sí es un buen punto porque la verdad que si se dobla, lo mejor que uno quiere hacer es estar cercano al doblajista o a la voz Claro. donde uno genera una empatía, ¿no? Pero como cierre, básicamente eso, el doblaje ha mejorado mucho, a pesar de que yo prefiero una película subtitulada claramente, y eso es un factor que ayuda a este nivel, a este tema cognitivo. Mejora la experiencia, aunque no sea por ahí la más adecuada para un universo muy chiquitito, ¿no? Que está eligiendo el subtitulado. Adrián, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer para estar con ustedes cuando quieran y saludos a la audiencia. Ahí está, Adrián Ortiz, consultor programador de sala de cine, a propósito de que hoy vos vas al cine, y la verdad que la mayoría de las extranjeras del inglés y otros idiomas vienen no subtituladas, vienen dobladas porque así lo prefieren.